La verdad, yo no sé hablar bonito frente al público, ni mucho menos escribir. Pero aún así quiero contarles lo que pasó, porque todavía hay noches en que no entiendo si fue obra del destino, o quizás debía darme cuenta justo a tiempo. Lo conocí a él cuando apenas tenía 15 años. Es mucho mayor que yo. Mi madre había sido invitada a una iglesia de esas cristianas, porque desde un principio nosotras éramos católicas. Samuel impactó mucho a mi madre. Desde el primer momento en que lo vio, dijo que era un buen hombre, el mejor partido para cualquier mujer, y siempre trató de que yo fuera amable con él. Samuel llegó a mi colonia para reclutar a la gente a la nueva cristiana iglesia que estaba en construcción. Ese edificio llevaba años abandonado, y un día, así como si nada, nos dimos cuenta de que ya había albañiles trabajando. La gente murmuraba cosas, pero nadie sabía con exactitud los planes de esa iglesia. Hasta que un día, un individuo llegó para rentar la casa de doña Juanita, una mujer mayor que después de unos años falleció. Samuel era ese hombre quien llegó para quedarse. Éramos casi vecinos, porque la casa de renta se encontraba a la vuelta. Entonces, este señor comenzó a visitar a la gente. Me acuerdo cómo llevaba su portafolio negro. Siempre vestía formal, con traje gris y negro, y llevaba unas gafas de color oscuro. Cuando visitó la casa de mi mamá, se portó como todo un caballero. «Buenos días, señora», se inclinó ante ella. Como nunca habíamos conocido a gente tan educada, mi madre de inmediato le abrió las puertas de nuestra casa. Así, Samuel comenzó a frecuentarla. Iba casi diario, nos leía la Biblia y muchas otras cosas más. Entonces comenzó a hablar de mí. Decía que era una mujer muy hermosa y merecía a mi lado a un verdadero hombre. A mí en ese momento no me llamaba la atención, porque era mucho más grande que yo. Él tenía en ese tiempo 35 años, y yo apenas los 16. Sin embargo, mi mamá insistió mucho en que debía aprovechar la oportunidad que tenía. Samuel entonces comenzó a pretenderme. Pidió permiso de manera formal a mi madre. Recuerdo que le trajo flores para decirle que estaba interesado en mí. Con el paso del tiempo, me invitó a salir varias veces, a cenar y a tomar helado en los domingos. La gente comenzó a murmurar de inmediato, porque Samuel ya era un señor comparado conmigo. Mi madre me motivaba, diciendo que ese hombre valía mucho la pena, que me podía hacer muy feliz, y además tenía una solvencia económica muy modesta. Por eso me dejé llevar y terminé aceptando a Samuel. Pero tenía mis dudas, porque la verdad no estaba enamorada de él. Lo admiraba y todo eso, pero no era amor de pareja. No obstante, pensé que tal vez con el tiempo podía sentir el amor que yo esperaba, pero nunca fue así. Después de un año, pidió formalmente mi mano. Mamá estaba feliz, y en medio de una ceremonia sencilla, nos casamos por el civil. Después me convenció para casarnos en la iglesia, donde llegó un señor de fuera para celebrar la ceremonia. En ese momento, ya había gente reclutada. Samuel se encargó de convencerlos para adoptar la nueva religión que éste imponía. En medio de ceremonias, varias personas lograron convertirse en miembros de ese culto religioso, porque Samuel les convencía sin ningún problema. Pasó el tiempo, y me sentía bien al lado de mi esposo. Reconozco que me trató muy bien, me procuraba en todo, y a mi madre tampoco le faltaba nada. Con esas acciones comencé a tenerle afecto, pero no era amor. Cumplía como esposa en todos los sentidos. Sin embargo,
algo dentro de mí se sentía vacío. Era como si me faltara algo para poder ser feliz, aunque lo tenía todo para hacerlo. Comencé a apreciar la iglesia. No extrañaba la religión católica, porque pues ahí aprendía cosas buenas, sobre todo eso de ayudar al prójimo, y la gente era muy amable. Había chicos quienes dejaron las adicciones, y también personas violentas que fueron cambiando su manera de ser. Hasta cierto punto, pues la iglesia me había dejado cosas positivas, y eso lo reconozco hoy escribiendo estas líneas. Sin embargo, Samuel siempre decía que el diablo anda suelto, que debíamos tener cuidado con las tentaciones. Y yo le creía, porque era mi esposo y el pastor de todos. Pero resulta que la tentación era él mismo. En sus discursos siempre mencionaba la fidelidad de la pareja, que amáramos y honráramos a quien estaba a nuestro lado, y sobre todo nos recalcaba mucho sobre el matrimonio para toda la vida. Por ese motivo, se convirtió en ejemplo a seguir de todos los miembros. Escuchaba cómo se acercaba la gente para pedirle consejos en sus problemas de pareja e hijos. Samuel siempre se portaba muy amable con todos ellos. Les aconsejaba, y estos terminaban agradeciendo con presentes, como canastas de comida, entre otras cosas. Todo cambió cuando una mujer nueva empezó a ir al culto, la hermana Rebeca, porque así nos decíamos todos, hermanos. Cantaba bonito, lloraba cuando oraba. Yo la recibí con cariño, le ofrecí café, le presté mis faldas largas cuando no tenía ropa decente para el templo. Esa mujer me conmovía, porque decía que venía de una vida de sufrimiento. Perdió a su pareja y a su hijo en un accidente, y siempre se preguntaba por qué Dios la había dejado para sufrir la ausencia de sus seres queridos. Rebeca comenzó a tener una cercanía con nosotros. Como estaba sola en la colonia, Samuel indicó a todos acogerla lo más que se pudiera para hacerla sentir en familia. Había algo en ella que me provocaba mucha ternura. Era como si la conociera de otro momento, pero no recordaba haberla visto nunca en alguna otra parte. Con el tiempo, noté que mi esposo la miraba distinto, y yo sentía algo raro en el pecho, pero no decía nada. Una noche, cuando fui a la iglesia, los encontré juntos, y ya no me quedaron dudas. Ellos dos eran amantes. Lo había descubierto viéndolos con mis propios ojos. Cuando lo encaré, me dijo que no era verdad, que solo estaba siendo amable con ella, porque Dios se lo había pedido, y debía cumplir su mandato. En ese momento tuve que creerle, pero me sentía muy confundida. No podía creer que Samuel, el hombre ideal, me estuviera engañando con otra mujer. Él, que siempre hablaba de la fidelidad y del respeto de la pareja, estaba haciendo todo lo contrario. Él me volvió a decir que eso no era lo que parecía, que quizás el diablo estaba haciendo de las suyas, que el enemigo quería destruir nuestro matrimonio. Pero yo sé lo que vi, y lo peor fue que él siguió predicando como si nada, diciendo que Dios perdona todo. Por ese motivo, tuve que resignarme. Samuel continuó como si nada hubiera pasado. De hecho, sus discursos nunca cambiaron. Siempre decía que debíamos tener una moral intachable, y en los sermones advertía a los miembros de la iglesia no tener ese tipo de comportamientos. Yo me quedé con sentimientos encontrados, sin saber qué creer o qué hacer. Rebeca se fue del templo por un tiempo. A partir de ese día, ya no la vi más. Quise investigar de ella, pero nadie me dio razón. Era como si la hubieran olvidado de un día para otro. Sin embargo,
Poco tiempo después, ella me buscó. Yo pensé que quería pedirme perdón, pero no. Me habló como nadie me había hablado nunca, con ternura, con verdad. Y no sé cómo pasó, pero empecé a sentir algo por ella, algo que no era odio. Rebeca me pedía verme a escondidas de mi esposo. Entonces hablábamos cerca, en una cafetería. Lo que empezó como un momento de desahogo, se convirtió en algo que no me podía explicar. Me sentía bien cada vez que me encontraba con ella, porque esa mujer tenía algo que me había atrapado. Era una fuerte conexión, y eso me confundía durante todas las noches. En un principio pensé que eso se me iba a pasar. Sin embargo, con el paso del tiempo, extrañaba la ausencia de Rebeca. Había días en que no me llamaba o no recibía ni un mensaje en mi celular. En esos tiempos aún no existía la tecnología de ahora. Los teléfonos eran de esos de pantalla azul, que solo se usaban para escribir solo mensajes cortos. Rebeca me hacía sentir muy completa. Era como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Por eso, mi corazón comenzó a notar esas ausencias. Necesitaba de su compañía, de sus llamadas y de sus mensajes motivadores. Lo raro fue que en nuestros encuentros jamás hablamos de lo sucedido con Samuel. Era como si jamás hubiese pasado. Al pasar los días y las semanas, ella me dijo que yo la hacía sentir bien como nadie en esta vida. Por ese motivo, mi corazón sintió cosas que con Samuel no se habían dado. Y eso que era un hombre apuesto y llevábamos 5 años de matrimonio. En ese tiempo no tuvimos hijos. Dijo que debíamos esperar para que Dios nos mandara la señal del momento exacto. Yo no tuve ningún problema. Por ese motivo, aún vivíamos solos como pareja. Con la llegada de Rebeca, las cosas fueron cambiando mucho. Ya no deseaba que me buscara por las noches. A veces me esforzaba, porque mi obligación como esposa era cumplirle a pesar de todo. Era obvio que mi corazón no sentía amor por mi esposo. Con el paso del tiempo, comencé a ver cómo Samuel se acercaba a otras mujeres, como lo hizo con Rebeca. Pronto, el culto religioso comenzó a adorar más a mi esposo. Todo lo que decía, la gente lo aprobaba mucho. Samuel decía que Dios le daba órdenes. En el culto, la gente fue llegando por sí sola. Eran invitadas de otras personas más, y al escuchar a Samuel, se quedaban e iban formando parte de la sociedad del culto. Había de todo, mujeres mayores, jóvenes y niños. También adolescentes con problemas de adicción. Ahí me di cuenta cómo Samuel se acercaba a ellas. Él me decía que era su deber hacer que esas niñas volvieran al camino correcto, y debía ayudarles para eso. Me di cuenta de los acercamientos de mi esposo con esas chicas, pero no dije nada. Según era obra de Dios, porque todos lo admiraban y aplaudían cada una de sus acciones. Eso también, en partes, me ponía demasiado confundida. Continué con mi relación con Rebeca. Lo que inició como un acercamiento de amistad, pronto se convirtió en algo mucho más fuerte, que no les puedo explicar con mis propias palabras. Rebeca me dio un beso por primera vez en una noche cerca de mi casa. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Yo sé que no debo de hablar de estas cosas, pero nos entregamos al amor la una a la otra, y fue lo más maravilloso que pude haber experimentado. Era como si muchas mariposas revolotearan en mi estómago e intentaran escaparse, y mis emociones estaban al máximo. Entonces comprendí que era de Rebeca de quien me había enamorado.
Desde niña sentía como una química con las niñas y en mi adolescencia con las chicas, pero era algo que no podía descifrar y eso me hacía sentir profundamente confundida. Pero con Rebeca pude comprender todo de mí. Ella sabía lo que quería en la vida. No obstante, estaba mi esposo y mi madre, quien era devota de ese culto religioso. Ella admiraba y adoraba a Samuel. Decía que si se equivocaba era obra del diablo. No obstante, un día todo salió a la luz. Sucedió una tarde, cuando Rebeca me visitó en la casa. Mi esposo no estaba, porque se había ido a un intercambio en otra comunidad un poco lejos. Me confié pensando que tardaría en llegar, pero para mi sorpresa, llegó justo antes de tiempo. Entonces, él nos vio en la puerta de la casa, cuando Rebeca se despedía con un beso. Al principio no pensé en las consecuencias, solo me dejé llevar por mis sentimientos. En ese tiempo, dejé de ir a la iglesia. Ya no me interesaba tanto, porque sentía que mi lugar no era estar ahí. En un principio, Samuel quería llevarme a la fuerza, pero después ya no insistió, y permanecía en casa casi todo el tiempo. Recibí reclamos y regaños de parte de mi madre. ¿Qué estás pensando? Eran las mismas palabras de siempre. Por eso trataba de evitarla, o en su caso, ir a visitarla. No deseaba escuchar a cada rato sus sermones, sobre todo porque siempre me estaba presionando con lo de Samuel. Debes cuidar a tu hombre siempre. Eran siempre sus palabras, y al no sentir amor por él, no me importaba seguirlas, ni mucho menos tenía caso que yo la escuchara. Cuando Samuel se enteró al vernos juntas, dijo que me habían embrujado, que Rebeca era un instrumento del diablo, que yo debía volver a la iglesia para romper la maldición. Me quiso llevar casi a la fuerza a un culto especial, con oraciones y gritos, como si pudieran sacar de mí lo que sentía. En esos momentos, hasta pensé que Samuel tenía toda la razón, y tal vez yo estaba pecando, pero no fue así. Mis sentimientos hacia Rebeca eran verdaderos, eran tan reales como nunca me había pasado con nadie. Con todo eso, me aferré al amor y no quise aceptar las exigencias de mi esposo. Este me reclamó e incluso me expuso ante los demás como una mujer tentada por el demonio. Hizo muchas cosas para obligarme a volver a la iglesia e inclusive me dijo que mi alma estaría condenada en ir directo al infierno. Con esos discursos que sabía decir, trató de intimidarme varias veces, pero yo resistí, e inclusive en contra de mi madre, quien estaba tratando de hacerme entrar en razón. Sin embargo, nadie podía hacer nada con todo eso que yo estaba sintiendo. Era como si Rebeca hubiese llegado a mi vida para enseñarme el verdadero valor del amor. Aunque sé que no estaba bien que yo sintiera eso, porque por mucho tiempo crecí con la idea de la moral y esas cosas. Mi madre, siempre devota en lo que creía, me inculcó creencias, y cuando conocí a Samuel, me hizo creer que era el hombre que debía tener a mi lado para toda la vida, lo cual era una equivocación. Samuel hizo todo lo posible por obligarme de 1000 maneras a volver, pero yo no volví. No sé si lo mío era pecado o libertad, pero por primera vez no sentí nada de miedo. Solo quería vivir en paz con mi verdadero amor, Rebeca, sin que nadie me dijera a quién tenía que amar para que Dios me escuchara. No obstante, el camino no fue para nada fácil. Intenté 1000 veces conseguir el divorcio, pero Samuel me aclaró que no estaba dispuesto a hacer la burla de la iglesia. Él era el pastor, el que lideraba a todas las personas, y de ninguna manera
iba a romper su imagen de buen esposo. Eso lo tuve claro desde que se negó a dejarme ir de la casa. Hasta se atrevió a encerrarme ahí dentro, en complicidad con mi madre. Ella estaba cegada por Samuel. La tenía convencida en todo. E inclusive, mamá una vez me dijo que primero se moría antes de verme separada de mi marido. En verdad, no entendía por qué ella se aferraba tanto a que yo estuviera con un hombre que en realidad no quería. Tiempo después, no pude contactarme más con Rebeca. Samuel me amenazó incluso con hacerle daño a ella si no recapacitaba. Y en un primer momento no le creí. Le dije que no era capaz de mancharse las manos de esa manera, porque su reputación ante la iglesia estaba en juego. Pues ahí se hablaba mucho de la bondad, del respeto y sobre todo de la compasión. Sin embargo, yo estaba profundamente equivocada. Un día, Samuel llegó a la casa para decirme que ya le había dado una lección a Rebeca. Entonces no supe de ella cuando mi marido dejó salirme de mi cuarto. Intenté localizarla por todos los medios sin tener una respuesta. Samuel le había hecho algo y el miedo comenzó a recorrerme. Entonces me puse a llorar y no tenía ganas de salir adelante. En ese tiempo, miré cómo mi marido seguía como si nada, predicando el buen ejemplo. Me llevaron muchas veces con una mujer de esas que hacen trabajos de brujería. Según Samuel, me estaba ayudando a recuperar la cordura. Me hacían rituales para que yo dejara de buscar a Rebeca. Pero, aunque se esforzaban con todas sus fuerzas, mis sentimientos seguían allí y no desaparecían. Mamá y Samuel estaban convencidos de que el diablo me había tocado y que por eso me enamoré de Rebeca. Pero mis sentimientos eran puros y verdaderos. No entendía por qué nadie podía aceptar eso. Un día decidí desistir. Le dije a Samuel que él ganaba y estaba recapacitando. Pero no era así. Pensaba que, si le hacía creer que tenían la razón, me iban a dejar en paz, y mi estrategia funcionó. Después de unos meses, todo seguía como antes. Samuel me dejó salir de la casa, e iba a ver a mi madre y a la iglesia. Seguía buscando a Rebeca, pero no la encontraba por ningún lado. Hasta que un día, la vi nuevamente. ¿Estás bien?, fueron mis únicas palabras, mientras ella me abrazaba. Dijo que la habían amenazado con hacerme daño, mintiendo que yo estaba embarazada. Por ese motivo, Rebeca se fue de mi lado sin decirme nada. La miré ansiosa y desesperada como yo. Ambas nos abrazamos, y en medio de llantos, le prometí que íbamos a estar juntas, a costa de todos y de todas. Eso implicaba a mi madre y a mi esposo. Lo decidí sin pensarlo. Decidí irme con ella en ese mismo instante. Pero Rebeca no estaba de acuerdo en huir de esa manera, porque decía que teníamos que hacer las cosas de manera correcta. Pero ni Samuel ni mi madre lo iban a entender. Entonces les supliqué que por favor no dijéramos nada, y era nuestra oportunidad de huir lejos de todos. Empezar una nueva vida donde nadie pudiera conocernos. Y así fue que nos animamos a irnos. En el camino recibí muchas llamadas de Samuel. Estaba desesperado, porque yo no le respondía a las llamadas, ni mucho menos los mensajes. Pero no estaba dispuesta a regresar con él, porque Rebeca era mi verdadero amor de mi vida. Nadie podía hacer nada para separarnos. Llegamos a un poblado, lejos de la iglesia cristiana. Allí nadie nos conocía, y comenzamos nuestra nueva vida juntas. Rentamos un pequeño cuartito, y ambas conseguimos un trabajo de medio tiempo.
ganábamos lo suficiente para poder pagar el alquiler y comprar despensa para la comida. Así fueron pasando los días, y pues yo me sentía muy feliz al lado de Rebeca. Ella era mi verdadero amor. Pensé que habíamos triunfado, pero justo a los 2 meses comenzaron a sucedernos cosas sin explicación. Primero sentí que por las noches alguien o algo me tocaba los pies. Parecían unas manos frías, y aunque al principio lo atribuía a las pesadillas, pronto me di cuenta de que no era un sueño, porque me pasaba hasta inclusive estando despierta. Luego, a las 2 se nos empezaron a caer los dientes. Fue una situación completamente difícil. Ya no estábamos tranquilas, porque nos pasaba una cosa y otra. Íbamos al médico, pero no había solución para nuestro estado de salud. Ambas cambiamos físicamente. Rebeca comenzó a adelgazar considerablemente, y a mí me dio alopecia, perdiendo una parte de mi cabello de enfrente. Así, con el paso del tiempo, nos fuimos sintiendo más mal. Pronto, ella y yo ya no podíamos trabajar, porque cuando ya estaba medio bien, la tenía que llevar al médico. Se nos acabó el dinero, y tuvimos que salirnos del cuartito que rentábamos. Pasamos casi 2 días en la calle, porque no teníamos a dónde ir. Rebeca me decía que todo eso había pasado por su culpa, y que nuestro amor estaba maldito, porque había dejado a Samuel para irme con ella. De esa manera la pasamos por mucho tiempo. A veces llegábamos a pelear mucho, porque ella se ponía de malas. Ya no nos entendíamos como al principio. En una ocasión, mi madre me llamó, y al contestarle el teléfono, recibí muchos reproches de ella, pero también palabras como: «Sé que ahora Dios te está castigando, y te lo mereces». Nunca entendí eso que me quiso decir, pero con el paso del tiempo, un día alguien cercano dijo que yo había sido víctima de un trabajo de esos de brujería para que me fuera mal, y pues tenía mucho sentido. Sin embargo, Rebeca se cansó de todo y terminó yéndose. Ella desapareció y jamás la volví a ver. Aunque me quedé sola, la echaba de menos, pero decidí respetar su decisión. A partir de allí ya no me enfermé, y cuando volví a ver a mi mamá, me encontré a Samuel, quien decía que podía regresar a ocupar una vez más mi lugar, pero la verdad no lo hice. Aunque siempre me pregunté si había sido verdad aquel trabajo de brujería que supuestamente alguien hizo en mi contra.